¿Cómo están? Muy buenos días a todos. ¿Nos pudieran confirmar si nos ven y nos escuchan bien, de favor? Hola Rita, buenos días. Muy buen día. Estamos esperando a que todos puedan terminar de ingresar, que ya estén accediendo. Hola Elvia, buen día. ¿Todo bien, Arturo? Muchas gracias. Buen día a todos. Rita, Silvia, buenos días. Me da muchísimo gusto que se hayan podido conectar, que nos estén escuchando. Catalina, perfecto. Igualmente todos los que nos están visualizando por Facebook, les enviamos un gran saludo. Recuerden todos que nuestro equipo de comunicación está apoyándonos en todo el proceso. Por si tienen alguna duda o algún problema de conexión, ellos pueden apoyarlos. Ya están empezando a entrar todos. Hola Miguel, hola Mireya. Y pues bueno, buenos días Rosa María. Buen día, muy buenos días. Pues bueno, vamos a dar inicio con la jornada del día de hoy. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos los que se tomaron el tiempo para conectarse y agradecerles que estén invirtiendo este tiempo para capacitarse. Como ustedes saben, nosotros estamos buscando traer a los mejores ponentes, a los mejores especialistas de todo el sector para que nos compartan su experiencia y que pues ustedes también puedan ampliar esos horizontes y aprender de temas nuevos, aprovechar todo este tema que estamos del COVID y del confinamiento de la mejor forma. Y pues el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de Mario, que nos va a estar hablando sobre las plataformas y modelos Challenger Banks en el mundo. Yo creo que es un tema súper interesante y también me gustaría que Mario nos platicaras un poquito más para todos sobre qué es lo que haces, cuáles son los proyectos en los que están, para que todos los que nos están viendo tengan mucha más claridad de quién eres tú, ¿no? Pues muchísimas gracias, Dara, muchísimas gracias GMC 360 y a tu excelente audiencia. Sí, bueno, nosotros soy el CEO de un grupo fintech, ¿no? Tenemos Open Finance 2020, que también, como comentas, pues tiene el objetivo de traer a el mejor contenido internacional a México. Tenemos y crear networking, ¿no? de relaciones de negocio. Somos básicamente una TechFin, una compañía de software para entidades financieras. Hemos trabajado por 20 años en la industria, haciendo, por ejemplo, el wallet de BVA, o hemos hecho Supermóvil. Llegué a México por la plataforma de banca móvil del Grupo Financiero Santander, Supernet, bueno, y diferentes plataformas. Somos procesadores de pagos, ¿no? Y bueno, justo estamos también ahora trabajando en una plataforma de crédito, ¿no? Donde lo que queremos es hacer llegar a las pymes una solución más ad hoc a sus necesidades, ¿no? Y tanto en las tasas, que nos parecen muy altas comparadas con otros mercados, ¿no? Como en la personalización del tipo de crédito que la pyme requiere, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? Como comentas, Dara. Entonces, bueno, básicamente en eso estamos al 100%. Y nada, un gusto estar aquí contigo en este webinar de Challenger Banks, que bueno, básicamente pues son jugadores financieros que pretenden condicional, ¿no? Esto lo que hace es que nos da la oportunidad de llegar a los usuarios con servicios financieros personalizados y de una manera distinta, ¿no?
Ok. Recuerden todos que si O sea, bueno, tienen dudas, por favor, nos pongan en el chat, de favor. Ay, perdón, creo que traemos un delay, Mario y yo, sí, aquí por porque yo ejemplo, hablo y luego suena como un poquito después. aquí en esta diapositiva quería mostrar un poquito en este slide el cómo por países, ¿no? Está ocurriendo, nos gusta mucho esta ilustración, ¿no? De qué está pasando en Latinoamérica, qué está pasando en Asia, cómo África está también teniendo sus iniciativas de Challenging Banks, Estados Unidos y, bueno, la del centro que no lo pone, que nos da la espalda, es Europa y Reino Unido, que, bueno, es donde empezó todo el movimiento de Challenger Banks. Y, bueno, es muy interesante, ¿no? Como en función de la idiosincrasia, las culturas de los países, de las regiones del mundo, se está moviendo este fenómeno, ¿no? De Challenger Banks, bueno, pues la adopción la adopción precisamente con COVID ha sido en general en todos los mercados pues muy fuerte, ¿no? Ha sido una adopción de modelos de, vamos a decir, fintechs y de banca digital muy fuerte, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que no necesitábamos ir a sucursales, que podíamos hacer muchas cosas sin ir al cajero, el efectivo pues ha sido un tema, lo hemos visto con varios jugadores de la industria, ¿no? Que el efectivo pues no se ha requerido, ¿no? Las transacciones de tarjeta no presente han crecido más que nunca y como decimos, pareciera que hemos traído el 2030 al 2020 con COVID, ¿no? O sea, no todo fue malo desde la perspectiva de servicios financieros digitales, ¿no? Bueno, este señor en el año 95 predijo que sí necesitamos servicios financieros, pero no necesitamos bancos, ¿no? O el modelo bancario tal y como lo conocemos, ¿no? Con sucursales y demás. Tenemos un mercado de bancos muy importante en el mundo, en total más de 25.000 bancos. Hay regiones, por ejemplo, casi la mitad de todo ese mercado o todo ese ecosistema bancario lo tiene Estados Unidos, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte de poder estar hablando con diferentes bancos, como se ven ahí, teniendo entrevistas para ver research de cómo ellos se están transformando, ¿no? Porque esto que se dice que los bancos van a morir, pues no tanto, ¿no? O sea, los bancos son instituciones que llevan muchos años y a lo mejor tú no confías tanto en una marca, pero sí confías en que resguarden tu dinero, ¿no? Y eso ha seguido y seguirá, muy probablemente. Lo único que, bueno, pues estás planteando alternativas para hacer más eficiente ciertos servicios, ¿no? Cierto uso del dinero, de las transacciones, ¿no? Bueno, un poco la diferencia de un Challenger Bank con cualquier otro concepto, quería enseñaros así muy rápido. Un Challenger Bank es un banco nuevo, es un banco que consiguió una licencia bancaria recientemente y que su modelo es 100% digital, ¿no? Entonces, con esa definición ya tenemos a nivel internacional bastantes, ¿no? Y hay otros que son, pues, neobancos, que son, vamos a decir, fintechs que te prestan servicios financieros desde principalmente el móvil, o sea, prácticamente no tienen otro canal que no sea móvil, ni siquiera tienen web, ¿no? Y bueno, y hay algunos otros jugadores que prestan soluciones de banking as a service para jugadores de servicios financieros. Ese, por ejemplo, es nuestro caso, que prestamos plataformas de servicios financieros para el ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, es interesante como todos los jugadores están creando alianzas, incluso unos están participando en otros o comprándolos en algunos casos. O sea, está ocurriendo un fenómeno muy, muy interesante.
sí quería un poco volver a unos modelos que básicamente me gusta mucho esta ilustración, esta imagen del siglo XIX, ¿no? Donde lo que tienes es, o principio del XX, ¿no? Donde lo que tienes es cómo hago un carro más rápido, ¿no? Pero no cambias el modelo y tienes que tener caballo delante, ¿no? Pero no cambias el modelo no, pero es que ese planteamiento ya cambió, ya tenemos que ir a un modelo totalmente disruptivo que no tiene que ver con el carro tirado por caballos tal y como lo conocíamos, y no es hacer el carro de caballos más rápido, es cambiar el carro de caballos, ¿no? Entonces, ese paradigma no se rompió y esta imagen no es un montaje, esta imagen es real. Y el servicio postal americano todavía estuvo muchos años funcionando de esta manera, ¿no? Entonces, esto es mucho parte de lo más importante, ¿no? En la transformación digital, digo, no solo de bancos, yo diría de las entidades financieras, ¿no? En México, corrígeme Dara, tenemos más de 3.000 entidades financieras y es un reto que pues otros jugadores como bueno, seguro todos nosotros somos usuarios de cualquiera de estas marcas, al menos de una, sino de más, ¿no? Entonces bueno, estos grandes jugadores sí entienden nuestras necesidades. Bueno, salió la noticia que Facebook con su marca, con WhatsApp, ¿no? Lanzaba en Brasil como país pionero medios de pago por mensajería instantánea, y el Banco Central brasileño ya prohibió que esto se pudiera hacer, ¿no? Es un ejemplo de cómo los jugadores están de Big Tech, ¿no? Están entrando a la arena de servicios financieros, porque tienen los datos, porque tienen los usuarios, porque tienen el capital, tienen todo, ¿no? O sea, una anécdota muy interesante, no está aquí la imagen de Amazon, ¿no? Pero Amazon, la SEC en Estados Unidos decía, oye, pero es que tú no tienes licencia bancaria para prestar. Y dice, a ver, pero yo presto de mi dinero. De mi dinero yo puedo, ¿no? Yo creo que yo puedo prestar a quien yo quiera, ¿no? Y prestaba a sus comercios, a sus merchants, ¿no? A sus vendedores, ¿no? Dijo, no, si tu dinero puedes hacer lo que quieras con tu dinero, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que... Ajá, y ahí se están viendo muchas alianzas, ¿no? Incluso en México, ¿no? Amazon con Banorte, ahora Banorte anuncia una alianza fuerte con una joint venture, una sociedad nueva con Rappi, ¿no? Que es un poco los antiguos jugadores que veíamos de toda la vida en servicios financieros con nuevos jugadores para entender bien cuáles son los nuevos modelos de distribución, ¿no? Los bancos nacieron, no hay que culparles tanto, porque ellos nacieron en una época en la que mayormente todo se hacía en papel y el mundo era físico, ¿no? Y estos nuevos jugadores ya nacieron en una era digital donde el activo más importante era el dato del usuario, no que la bóveda fuera más grande, más acorazada, más profunda, ¿no? Y tuviera mayor número de cheques que te pudiera entregar por ventanilla, ¿no? Y más sucursales con más cajeros, ¿no? Ese modelo de distribución ya cambió, y quien entienda los nuevos canales que ahora con COVID se volvieron a acelerar, ¿no? El modelo digital, pues será ganador de la batalla, ¿no? Nosotros vemos una gran oportunidad precisamente en México. Tiene un mercado muy interesante porque ya tenemos las primeras disposiciones, vamos a decir, ¿no? No es que sea ya la ley secundaria en forma de Open Banking para la ley FinTech, ¿no? Lo cual habilita a México en una excelente posición si el regulador o reguladores, ¿no? Vamos a decir, porque no solamente es la bancaria, sino también tenemos al Banco Central y a la Secretaría de Hacienda, como parte de ese triunvirato, ¿no?
mancomunado, por ejemplo, ahora para ver las sociedades de información, ¿no? Que ya tienen que cumplir una legislación en materia de datos compartidos, ¿no? Lo interesante se va a poner cuando esa data pueda ser, como yo digo, monetizable, el concepto que llaman en Reino Unido y Europa de iniciación de pagos, ¿no? Esto va a ser muy interesante, ¿no? Desde una aplicación de una fintech puedes acceder a tu cuenta de banco y desde ahí puedes hacer un pago a un tercero de una manera eficiente, rápida y sin comisiones, de preferencia. Y bueno, eso te empodere también a que tengas cierto servicio financiero a la mano, personalizado, contextualizado, ¿no? No que te llamen por una tarjeta que no necesitas, de un contact center que ya le dijiste que no querías esa tarjeta al operador número 33, ¿no? Pero bueno, parece que no, que los canales todavía no se hablan y por eso creo que el que entienda este modelo, ¿no? Así por países, bueno, vemos aquí se ve muy claro, ¿no? Cómo estamos respecto a otros países a nivel general, ¿no? El modelo de Open Banking realmente en la región, Brasil ha sido el primero en tener una ley operativa en Open Banking. De hecho, la publicó ahora esto fue mayo de este año. Nosotros la íbamos a, en México se iba a lanzar, se iba a aplicar en abril, pero bueno, como sabemos todo se retrasó hasta el nuevo aviso, pero bueno, está saliendo como ciertos lineamientos, ¿no? Que es lo que aquí llamamos guidelines, ¿no? Para ciertas entidades. Yo creo que la ventaja competitiva que podemos tener contra la que, digo, con nuestros matices particulares, puede ser el que sí se aplica a las 3.000 entidades financieras que tenemos en México, ¿no? Reguladas o no, ese sería otro tema interesante a ver, ¿no? Pero eso nos pondría, si sabemos leerlo, en una posición competitiva que no tiene otro país, porque, por ejemplo, Reino Unido, pues empezaron con los Big Seven, ¿no? Los 7 bancos grandes de Reino Unido, y de ahí se fue permeando, ¿no? Y ya crea un ecosistema muy grande, ¿no? De jugadores que prestan servicios sobre Open Banking, más de 200 jugadores, con millones de transacciones en Open Banking, ya un modelo probado y funcionando muy bien. Mario, perdóname que te interrumpa. Nada más Claro. un favor, ¿crees que pudiéramos hacerles el contexto para que todos, porque como te comenté, tenemos de todo tipo de participantes, ¿no? Oficiales, entidades, etcétera, respecto a este concepto de Open Banking, para que puedan tener mucho más claridad sobre lo que nos estás aportando? Sí, por supuesto. Muchas O sea, gracias, que Dara, puedan por... entender bien el alcance de lo que es Open Banking, en qué consiste, etcétera, para que todos lo tengan súper claro. Claro, gracias por la nota, Dara. Mira, pues sí, Open Banking es el nuevo paradigma de datos compartidos entre, vamos a decir, entre jugadores del ecosistema financiero, ¿no? Así, por ejemplo, podemos tener un banco que tiene la data histórica de crédito de una empresa o de una persona física y tú por primera vez descargas una aplicación para hacer un pago de un e-commerce, por ejemplo, para que te entreguen a domicilio. Y entonces, a lo mejor solicitas un crédito o a lo mejor nada más quieres que se pague desde tu cuenta de banco de tu banco de toda la vida. Y entonces, básicamente lo que ocurre es que le pediría permiso la aplicación de la fintech a tu banco para solicitar que, como si fuera el banco del comercio con el banco de la tarjeta, para pedirle permiso para hacer ese pago, para realizar ese pago, ¿no? Y es un modelo que Open Banking regula y no es de que el banco transfiera o no transfiera, es que si tú diste el permiso, el consentimiento, es que es obligatorio, ¿no? Y es obligatorio bajo unos estándares de mínimos costos para el usuario, ¿no? O sea, es algo bastante interesante porque sí se regula, y ahí podemos empezar a ver un nuevo modelo en México, ¿no? De que sí se regula la tasa, ¿no? Entonces, bueno, está interesante porque entra un modelo de competencia
vamos a decir, que lo que hace fundamentalmente es que favorece al usuario final, ¿no? Entonces, por ejemplo, dándole la vuelta al ejemplo, si una Victor, por decir un ejemplo, en Apple Pay, ¿no? Tienes una información de la cuenta y es un jugador que entrara a ser un jugador de regulación Open Banking, pues lo mismo, ¿no? Podría suceder que te pidiera información de la cuenta para ver preferencias tuyas, ¿no? Y poderte dar, alineado a tus preferencias, ciertos servicios, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, le gusta cierto tipo de música, pues infiero que le debe gustar cierto tipo de películas, ¿no? Entonces, no sé, Amazon Prime puede llamar a Apple Music y presentarte un contenido que sea afín a ti, ¿no? Y todo fue porque se conectaron por APIs, ¿no? Que es el estándar que utiliza el protocolo de comunicación que utiliza entre aplicativos, ¿no? El nuevo modelo de Open Banking, ¿no? Las APIs, ¿no? Que en inglés, bueno, traducido, digamos, son interfaces entre plataformas de aplicaciones, ¿no? Entonces ese es el nuevo maná, como decimos nosotros, que te va a hacer que tengas más información que un tercero, ¿no? Y es interesante porque sí está creciendo rápido en México. Hemos sabido leer hay muy buenos jugadores ya que están operando bajo esos modelos, ¿no? Bueno, un poco, a nivel internacional, un poco quería enseñaros también cómo, qué está ocurriendo un poco con estos famosos unicornios, que como sabéis son empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Digo, bueno, en Estados Unidos le dicen 1 billón de dólares, pero bueno, para Europa y otros países y para México eso no es 1 billón, ¿no? Pero bueno, 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, aquí vemos algunos jugadores en Estados Unidos que, bueno, pues se han posicionado, aquí tenéis sus valuaciones, se han posicionado muy fuerte, cada uno de ellos hace obviamente un servicio muy específico, algunos pretenden darte una cobertura de servicio financiero más integral, ¿no? Europa también, con Reino Unido a la cabeza, está haciendo lo propio. Y aquí, bueno, todavía en México no tenemos un ecosistema de unicornios como si lo está creando, por ejemplo, Brasil, como vemos aquí, ¿no? Pero bueno, es interesante porque se ve que particularmente México puede eclosionar si vemos como todos los ingredientes para que sí haya un próximo unicornio o varios, ¿no? En México, ¿no? Hay muy buen caldo de cultivo, hay muy buen terreno fértil para que esto ocurra, ¿no? No sé si aquí hay alguna pregunta. No hay que olvidar Asia, que a mí me gusta mucho hablar de lo que está pasando por ejemplo, en China con medios de pago. En México inventamos CODI, ¿no? El pago por celular a partir de un código QR sin comisión, que es lo más interesante. Pero Asia, particularmente Singapur, China, llevan a la cabeza de pagos, o sea, prácticamente la tasa de adopción es del 90 y casi 100%, 90 y mucho, muy cerca del 100%, 97% en la última research que tuvimos en China, ¿no? Prácticamente todo el mundo utiliza QR para pagos y para cobros. Entonces, bueno, es un fenómeno interesante que, bueno, aquí también hemos estado viendo mucho, ¿no? Cómo, por ejemplo, se aumentan los límites del pago sin contacto, ¿no? Los modelos contactless. Entonces, bueno, ese modelo está interesante.
toda vez que también decir que en México en estado transitorio hay 85 jugadores, de los cuales 85 fintechs, de los cuales 65 son básicamente de medios de pago y 20 son plataformas de fondeo colectivo, ¿no? Entonces, Mario, tenemos dos preguntas. perfecto. Ahorita que estabas preguntando si había todavía había preguntas, tenemos una y la pongo ahorita para que no se nos vaya a pasar, como vamos con varios temas, entonces para agarrarles el hilo. Una es si estas empresas operan monedas virtuales, que fue cuando estabas hablando de todo el tema de open banking, etcétera. Ajá, sí. Y la segunda es, te preguntan, ¿es un intermediario internacional con diferentes bancos y monedas a bajo costo de transacciones? Bueno, la primera pregunta es una pregunta extraordinaria, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de, déjenme que ponga la siguiente slide para hacerlo más ilustrativo. Bueno, Revolut, que es, bueno, el primer Challenger Bank por valoración, 5.5 billones, ahí lo veis. Bueno, justo cambió su modelo de negocio. Era muy muy dirigido a viajeros, ¿no? Que necesitaban diferentes tipos de cambio y transacciones a otros países y demás, con ciertos tipos como, bueno, sobre la segunda pregunta, a tasa cero del spread y del servicio, o sea, la comisión del tipo de cambio y la tasa de servicio cero, ¿no? Ellos ganan en otros servicios. Y sobre la primera pregunta, pues bueno, comentaros que ellos cambiaron totalmente el modelo de negocio, ¿no? De ser un modelo de negocio basado en remesas, basado en transacciones internacionales, a ser un modelo donde la compra de criptos y la compra-venta, ¿no? Compra-venta de criptos y la compra-venta de metales preciosos, ¿no? Pues era el nuevo servicio financiero, porque con COVID se vio que se convertiría en valor refugio, ¿no? Entonces, ellos, dentro de que ya era una empresa muy consolidada, ¿no? Como veis, 1.500 personas con esa valoración, Nicolai la creó en el 2015, o sea, casi con el que dice antes de ayer, hace 5 años, ¿no? Con 26 años. Entonces, eso es lo que ha hecho que hoy repunte, ¿no? Y justo ha buscado como una licencia bancaria para la Unión Europea, que es un mercado que, hablándolo con otros jugadores que fueron pioneros en México, bueno, desde la bancaria, ¿no? En el lanzamiento de nuestra ley FinTech en México, nos decía eso, ¿no? Oye, pues es que la Unión Europea es un mercado común donde tú tienes una licencia bancaria y te vale en un país y te vale para el resto de los países, ¿no? O sea, es algo muy interesante, ¿no? Ahora que el 1 de julio vamos a tener en México por fin, ¿no? Mañana, firmado el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, entre Estados Unidos, Canadá y México. Pues no sé, a ver si soñando podemos hacer un modelo donde una licencia, bueno, va a estar complicado, ¿no? Porque ya en Estados Unidos casi tienes que tener una licencia por estado para tener una licencia central, una licencia nacional, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, por lo menos sí creemos que los medios de pago y el ecosistema fintech florezca con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Muchas gracias, Mario. Si vamos teniendo más preguntas, bueno, por ahí tenemos algunos comentarios. Guillermo, que pide tus datos, que los puede encontrar en nuestras redes sociales, y Luis Humberto Balam, que dice que si Revolut son una fintech basada en especulación. Bueno, la verdad es que, vamos a ver, las fintech, obviamente, ¿no? Tienen que ganarse, son empresas muy jóvenes, que tienen que ganarse la confianza de sus usuarios, ¿no?
¿Cómo pueden hacer esto? Pues bueno, dando buen servicio, viendo que hacen un buen uso de los recursos de sus clientes. O sea, es un jugador que está por ganarse esa confianza, ¿no? Por eso, por ejemplo, digo, sobre esa pregunta, una queja constante en el ecosistema fintech es que los saldos promedio que se tienen de los usuarios no son tan altos, ¿no? Entonces, pero bueno, sinceramente, yo diría, en general, todos los jugadores, ha habido algún caso recientemente, como el de Alemania, de Wirecard, ¿no? O alguna así de fraude, pero como lo hubo en la banca, ¿no? Lehman Brothers también, ¿no? Creó una crisis sin parangón en el 2008, ¿no? Entonces, en todas las industrias vamos a tener ovejas negras, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea una industria que vino para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi respuesta a todo esto, ¿no? Y también un poco estos jugadores que estamos hablando, como sabéis, pues no operan en México, o todavía no operan en México. Entonces, bueno, uno podría abrir una cuenta en Europa, en Reino Unido, de Revolut o de cualquiera de estos, ¿no? Tengo, por ejemplo, el caso de TransferWise, que es una plataforma increíblemente eficaz. Empezaron también con un modelo de remesas porque, bueno, y empezaron, como veis, también en 2011. Estos son dos hermanos, Cristo y Tabet, estonios que viven en Londres. Y bueno, lo que pasa con estos jugadores, con estas personas, es que son muy inconformistas. La banca no les resuelve sus problemas o sus necesidades y dicen, bueno, pues voy a hacer una fintech, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de algunas de estas, ¿no? Que justo quería ir a ese punto, ¿no? En la presentación, un poco el background de algunos de estos jugadores, aquí lo tenemos, ¿no? Muchos vienen de tecnología, bueno, la mayoría de consultoría, de las analizadas, ¿no? Porque, otros vienen del mundo de la banca, ¿no? La verdad que el mix es el secreto, ¿no? O sea, ¿cuál es el mejor mix para el mejor equipo? Pero desde luego hay una mezcla, ¿no? No es que todo sea de uno o del otro, ¿no? Entonces, es ahí donde ves los mejores, vamos a decir, el mejor desempeño en general, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente estos fundadores que os decía, en el caso, por ejemplo, de Revolut, que comentaban en la audiencia, pues bueno, fueron dos fundadores que se quisieron mandar dinero entre ellos por celular, no lo pudieron hacer en tiempo real por su banco, y dijeron, oye, ¿por qué no programamos muy rápido un código que nos permita mandarnos dinero entre nosotros, ¿no? Y literalmente estaban en un hotel, uno estaba en el balcón de una habitación, otro estaba en el balcón de otra habitación, se querían mandar dinero porque uno necesitaba para pagar, y hicieron ellos esa aplicación y pudieron mandarse dinero uno al otro, y así empezó Revolut, ¿no? Entonces, es algo que, no sé, eso a mí personalmente me gusta mucho ver el origen de todos estos grandes jugadores, porque vienen siempre de una necesidad, de una historia muy bonita que no era resuelta por un banco, ¿no? Y entonces por eso intenta, literalmente traduciendo Challenger Bank a español, yo diría que es el banco que desafía la fintech que desafía el status quo del banco, ¿no? La empresa nueva, startup normalmente, que desafía la permanencia, el modelo, la confianza que genera un banco, ¿no? Esa es básicamente la mejor definición que yo diría, ¿no?
Bueno, en Challenger Banks hay muchos tipos, ¿no? Hay muchos tipos de Challenger Banks y hay una especialización fuerte. Hay una especialización fuerte en cierto tipo de servicios, ¿no? Por ejemplo, empiezo si queréis por arriba, porque habíamos hablado de TransferWise y ellos, como vimos, pues son remesas o pagos internacionales, ¿no? Cuentas de cheques, cuentas corrientes, la gestión de tu día a día con tus gastos. Tenemos Sterling Bank, Mondo, Atom Bank, ¿no? Créditos personales, hay muchos jugadores en créditos personales, de hecho en México tenemos algunos muy exitosos, ¿no? Crédito PYME, aquí tenemos a Funding Circle, a Market Invoice, hay varios jugadores, ¿no? Obviamente hay muchos más que los que aquí aparecen, ¿no? Crédito hipotecario, bueno, pues ahí ha habido, de hecho particularmente en México tenemos comparadores hipotecarios, ¿no? Y bueno, pues siempre buscando obviamente la mejor tasa, sin letra pequeña, que el costo oculto de la hipoteca no sea que me viene con 3 productos adicionales a la pura hipoteca, ¿no? Y bueno, y un jugador que empieza a escucharse en México, pero no tanto como nos gustaría, es Wealth Management, ¿no? Que es básicamente gestión de inversiones, gestión patrimonial, ¿no? Es algo que, bueno, empieza, pero todavía las fintech no es un territorio que haya grandes jugadores, ¿no? En México o Latinoamérica, digamos. No sé si hasta aquí, bueno, hay alguna pregunta. No, pues realmente Javier Aguilar nos preguntaba esta parte de que la diferencia entre una fintech autorizada en México y el modelo de Challenger Banks. Y Catalina nos preguntaba si actualmente este tipo de negocios ya se encuentran regulados en PLD. Entonces, pues bueno, de mi parte, respecto a todo lo que es PLD, recordemos que los únicos sectores que en este momento se encuentran regulados son todos los que ya conocemos como sector financiero y los que se encuentran en las instituciones de tecnología financiera dentro de la ley de ITFs, ¿no? Que son activos virtuales, fondos de pago electrónico y financiamiento colectivo. Entonces, y bueno, creo que esta pregunta de Javier Aguilar ya la habías abordado tú ahorita, cuando estabas explicándonos este esquema, entonces vamos bien, vamos bien. Súper, súper. Pues mirar, en el siguiente slide, a mí me gusta mucho ver esta comparativa de cómo, por ejemplo, JP Morgan, que es el banco más grande del mundo por capitalización bursátil, de hecho, paradójicamente ha crecido muchísimo con COVID, ¿no? Justo ellos, bueno, pues han decidido su estrategia. Jamie Dimon es un CEO con muchísimo prestigio en la industria. Ellos han decidido crecer su número de empleados y a un número, pues, prácticamente más de un 10%, cuando todos los bancos en el mundo la tendencia que tienen es a reducir su nómina en la mitad de la gente al menos, ¿no? Y así se ven en varios bancos líderes en sus países, ¿no? Bueno, tiene que ver con una estrategia un poco contracorriente, donde sí ha conseguido que pues ese incremento de empleados se ha reflejado en ese incremento de valoración de compañía, ¿no? Deciros que JP Morgan es el banco es un banco que es el que más invierte también, por otro lado, en tecnología. La última dato que tenemos del año pasado, son 13 billones, habéis oído bien. O sea, podría comprar 3 unicornios, ¿no? 13 billones de dólares en tecnología anual invertida por JP Morgan, y eso es más que todos los desarrolladores en headcount, en número de empleados e inversión, que Twitter y Facebook juntos en inversión en tecnología y por número de desarrolladores. O sea, JP Morgan, y lo que quiero decir con esto es que los bancos, como decía antes, no se van a quedar atrás. O sea, los bancos saben, porque pues no son tontos, ¿no?, que la nueva era, si no se la quieren perder, tiene que ver con un cambio tecnológico, ¿no?
no les asusta en general tanto los nuevos jugadores tecnológicos en general, ¿vale? Repito, pero sí les asusta cómo las Big Techs tienen todo lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que en muchos casos ellos no tienen, ¿no? A lo mejor comparten que tienen buena caja y volúmenes de clientes importantes, pero la facilidad de alta de una Big Tech en un servicio y cómo consigue tracción en volumen respecto a un banco a partir del uso de los datos de ese usuario, es algo que al banco sí le preocupa, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, veis el crecimiento tan increíble de PayPal, ¿no? Que, bueno, sí, también hizo un poco más de por dos de su base de empleados, ¿no? Pero es que el volumen de capitalización, pues como veis ha sido brutal, ¿no? Y más además con COVID, ¿no? Entonces ha multiplicado por 4, digamos, un poco más si queréis, su capitalización, ¿no? Entonces, bueno, empecéis a ver también esos ratios, ¿no? Que hay entre cuál es mi volumen de capitalización contra el número de empleados que tengo, que ese es un indicador muy interesante, ¿no? O sea, si dividimos, por ejemplo, en Stripe 22 billones entre 2.700 empleados, te sale un millón de dólares por empleado de capitalización. Mientras que ese ratio los bancos es difícil que lo tengan, ¿no? Obviamente no sale en el caso de Barclays, ¿no? Otros casos no salen esos ratios tan altos, ¿no? Prácticamente, bueno, aquí hubo un tema curioso en Barclays, ¿no? Que es el banco número 1 de Inglaterra. Y justo, esto es un dato actualizado a junio, pues este mes, y lo que ocurrió es que, pues, había ido muy bien, el banco iba muy bien porque redujo prácticamente a la mitad, como veis, su base de empleados, y había aumentado había aumentado 40 billones. O sea, aquí no se ve algo que pasó en 2019, que fue que había 40 billones de capitalización de Barclays y cayó a 24 y esto fue por COVID, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco como cada jugador de servicios financieros se ha adaptado al cambio o no se ha adaptado al cambio. Hay muchas anécdotas, ¿no? Cómo los centros de procesos de datos del banco estaban soportando la operación, por ejemplo, dicho por gente de Barclays, cuando llegó COVID y cómo las distintas regiones en las que opera el Banco del Mundo no le ayudó para hacer una centralización de servicios y poder dar mejor atención a sus clientes, ¿no? No tuvo lo que, digamos, hubiera esperado, ¿no? Y bueno, lo más interesante de lo que nos depara, no diría el futuro, sino ya el presente, es un poco lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que ahora vemos aquí, eso es un slide de Civil Insights, donde Revolut tiene una serie de partners, N26, que es el Challenger Bank alemán más grande, que partners también tiene, y Standing Bank, que otros partners también ha creado, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Y es interesante cómo lo podemos ver que está llegando también a México, ese modelo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, bueno, a lo mejor algunos de ustedes ya son usuarios de alguna de estas, por lo menos de Uber, que ahora, pues bueno, como vieron, hizo un co-branding de tarjeta con BBVA ya el año pasado, ¿no? Como Nubank ha llegado a México, que es el Challenger Bank más grande del mundo en número de usuarios, con el mayor crecimiento. Bueno, ya lo tenemos en México. Flink, que lanzó relativamente hace poco. Y bueno, y otros jugadores que veis
viste en la pantalla. Todos tienen su propuesta de valor, que es algo que vamos a hablar ahora, ¿vale? La propuesta de valor de cada uno de estos Challenger Banks, ¿no? No sé si la pregunta de Claudia, Dara, la hemos respondido, la de el tratamiento de datos, cómo se debieran manejar, ¿no? Claudia, Catalina, no. Claudia, no encuentro su pregunta. No, a mí no me aparece Luis Humberto, Javier Aguilar, que nos preguntó si entonces era lo mismo Challenger Banks que una fintech, y Catalina que nos preguntó la parte de PLD. Okay. Fueron las que vi en la parte de Revolut, que si son una fintech, etcétera. Entonces, Janet, que nos preguntó que si era un intermediario nacional. Déjame checar acá, en el otro apartado, porque como tenemos dos. Exacto. Ajá, Claudia nos dice qué hay con el tratamiento de datos y cómo se deberán de manejar. Entonces, nada más si nos confirma Claudia si con esto se resolvió su pregunta y si no, la complementamos. Sabes que aparte es un tema que bueno, a mí me gusta mucho porque es un tema del que nunca dejas de aprender, ¿no? O sea, todos los días hay algo diferente, hay algo nuevo y tienes que aprender e ir siempre a la vanguardia y sale un nuevo modelo y alguien más hizo algo diferente. Entonces sí es muy importante que ahorita explotemos a Mario, lo aprovechemos y saquemos todas las dudas que tengan. Dice Claudia que sí, que ya le quedó súper claro. Perfecto. Muchas gracias, Mario. No, de nada. Pues, bueno, aquí un poco vemos este modelo, ¿no? Que al final un Challenger Bank opera con una licencia bancaria, como ya comentamos. Esa es la diferencia con una fintech o con un neobanco o con cualquier otra terminología. Y bueno, vemos bancos como Tinkoff o como SoFi, que ya pues hizo una adquisición recientemente, ¿no? Que tienden a tener pues como un banco tradicional, ¿no? Todos los servicios que pudieras requerir en un momento de tu vida, ¿no? Y eso está interesante, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo se ha ido comportando la valoración y ya tenemos, como veis, algunos jugadores al menos dos, ¿no? De la región de Latinoamérica, ¿no? Y es interesante cómo van pasando sus distintas etapas de crecimiento, basado fundamentalmente, y ese es el modelo que tienen, en rondas de capital, ¿no? No tanto basado en un modelo de un balance general donde el EBITDA crece año con año como lo tiene un banco tradicional. Eso también para mí sería un diferencial que a lo mejor no se dice tanto cuando buscas el término de Challenger Bank, ¿no? Que son modelos basados en la siguiente ronda, ¿no? Y que sus modelos giran en torno a eso, ¿no? O sea, obviamente, centrados en el cliente, ¿no? Que es lo que también es una gran diferencia, ¿no? Bueno, aquí vemos otra imagen de cómo, quizá un poco más gráfica que la anterior, pero la otra se centraba mucho más en las valoraciones y esta es un poco que hay en ciertos países, ¿no? Bueno, Paytm fue un caso muy parecido al que comentaba antes de Revolut TransferWise, ¿no? De la India quisieron resolver el problema, el fundador de Paytm quiso resolver el problema de pago entre personas, peer-to-peer, ¿no? Y entonces hizo una aplicación que resolvía los micropagos que te encuentras en el día a día, ¿no? Y eso hizo que explotara un gigante en la India, Paytm, que por cierto, Paytm anunció hoy, no sé si lo vieron, que ha baneado todas las apps como TikTok o como WeChat de China en India, ¿no? Para que los Challenger Banks chinos no se hagan grandes con India, ¿no? Porque era el mercado más grande después de China. Y entonces India, con un modelo proteccionista, ¿no? Ya se han dado cuenta de que la demografía, la población que tiene, pues hace que el país sea más grande, ¿no? Soy un firme convencido de que
en billones de personas vas a sacar muchos premios Nobel, ¿no? A mínimo que inviertas en educación, ¿no? Entonces esto creo que es lo que Inde también entendió. Dice, yo no te voy a dar la atracción internacional que tú necesitas por países gigantes como nosotros, ¿no? Segundo país del mundo en población, ¿no? Entonces, bueno, o sea, Oye, tengo una pregunta. Ya sé que se supone que las preguntas deben de venir del público, pero claro. No, adelante, encantado. por ejemplo, en el caso de WeChat, que pues bueno, es una aplicación de gran impacto, ¿no? Y que además te permite hacer de todo, ¿no? Es como una integración entre lo que tenemos en otros, entre, no sé, a lo mejor tienes Rappi, Amazon, Facebook, Uber, PayPal, tienes muchas cosas y que WeChat concentra todo eso. ¿Por qué crees tú que aquí en América a lo mejor no ha sido tan potencializado, ¿no? O sea, si dijeras, o sea, hay mucha gente que sigue utilizando WhatsApp, que sigue utilizando como aplicaciones segmentadas y que nunca han conocido como esta aplicación que en otras partes es como muy popular, muy famosa, te da muchos beneficios. O sea, ¿crees que sea como, o sea, por qué crees que sea que a lo mejor nosotros no estamos tan familiarizados con muchas otras aplicaciones? Sí, muy buena pregunta. O sea, lo interesante de WeChat, como dicen nuestros amigos chinos con los que hemos hablado justo, Dara, este fenómeno, ¿no? Yo les he preguntado a los amigos de Alibaba pues justo te dicen eso, ¿no? O sea, WeChat es un super app que a diferencia de lo que comentábamos de lo que dices, ¿no? De WhatsApp en Brasil, pues el regulador no le ha puesto límites, ha permitido que esa mensajería instantánea te ofrezca desde pagos instantáneos entre personas, entre comercios, puedo contratar una hipoteca, puedo pagar la luz, el agua, el gas, puedo pagar servicios, ¿no? Y eso ha hecho que bueno, pues prolifere, ¿no? Aquí, bueno, pues lo primero, obviamente, no vemos, y me corregís, ¿no? Desde GMC 360, como expertos, no creemos que el regulador, digo, pues si no ha dejado a un WhatsApp Brasil, que ya tiene el Open Banking, la ley Open Banking, en operación, no vemos que WeChat pudiera operar como, al menos, con el modelo que tiene, el modelo freemium, ¿no? Que tiene, modelo gratuito y que luego te voy cobrando según vas queriendo más servicios de valor, ¿no? Ese modelo no lo vemos, o sea, sería un WeChat en todo caso descafeinado y no creo que eso sea lo que pretende WeChat, ¿no? Ok, muchas gracias, María. No, de nada. Sin embargo, no sé, mi opinión personal es que TikTok, pues sí no tiene limitantes porque no tiene no tiene una transacción financiera, entonces de ahí sí pudiera lanzarse una operación, ¿no? Cada vez estamos viendo más, quizás México no, bueno, por ciertas circunstancias, o Latinoamérica en general, el modelo de telco, servicio de mensajería, servicio financiero, ¿no? Este Bueno, pero triángulo, en TikTok me parece que ya te dan como monedas y recursos, etcétera, ¿no? ¿en O sea, cuál, perdóname? en TikTok tú compras y luego cuando, o sea, también te pueden dar a través de la aplicación de TikTok Sí, monedas, sí, ¿no? sí, claro, Entonces, claro. Sí. O sea, tiene recompensas en dinero por ciertas acciones, ¿no? Es un modelo muy interesante. Sí, pero no te puedo mandar dinero, ¿no? O no puedo contratar la hipoteca, y claro, no hago uso de un efectivo que es de un tercero, ¿no? Digamos, que es un poco lo que le prohibían a Amazon, la SEC en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que son modelos distintos por ejemplo, en Europa ya hay varios modelos donde una telco se une con una entidad financiera, bancaria o no, con licencia bancaria o no, o sea, puede ser un especialista de crédito, ¿no? Como es el caso de muchas personas de la audiencia, como comentabas, Dara, muy bien, y se une con la telco, porque la operadora tiene muchos datos del usuario, ¿no? Qué celular tiene, cuándo se conecta, si tiene un contrato, si tiene un prepago, si cuánto gasta, cómo gasta, ¿no?
Entonces ha habido históricamente mucho, porque el operador tiene un modelo muy, muy particular, ¿no? Tanto de facturación como de cobranza. Y digo, ¿y qué pagas porque pagas, no? Ahora que tanto de moda está la cobranza en los créditos, ¿no? Entonces, pagas porque pagas, si no te quedas sin línea y eso es más terrible que casi que te quedes sin luz, ¿no? Me puedo quedar sin todo, pero sin hablar no me puedo quedar, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, creo que ellos han sabido leer muy bien este modelo y creo que ese tipo de alianzas son muy interesantes, ¿no? O sea, siempre, obviamente, yo creo que es un tema de buscar el ganar-ganar, ¿no? Entre los jugadores. Y justo quería comentar que en este tema de alianzas, que obviamente creo que México está leyendo muy bien, ¿no? Ya bastantes SOFOMES, corrígeme Dara, que están, ahora te pregunto yo a ti, ¿no? Que están haciendo alianzas con las fintech, ¿no? Y en algunos casos, bueno, no tanto con bancos, obviamente, por obvias razones, pero fintech con SOFOMES, o fintech con SOFIPOS, o fintech o todas las combinaciones, ¿no? Uniones de crédito, como comentaba. Eso sí lo estamos empezando a ver, ¿no? Y al respecto de cómo se ve ese modelo a futuro, ¿no? Claro, sí, creo que es un momento importante de las alianzas en el sector y ya lo estamos viendo surgir entre muchas entidades, ¿no? Y eso va a hacer que se potencialicen y que combinen a lo mejor la experiencia y el posicionamiento de las entidades que a lo mejor tienen ya años en el mercado y un gran público y grandes clientes con todo el modelo de innovación que traen las fintech. Entonces creo que es una combinación muy interesante. Exacto, exacto. Sí, justo creo que la tecnología de una fintech con el conocimiento de comportamiento de un crédito de una SOFOM ¿no? O una SOFIP o un decreto, el tipo de entidad que sea, creo que entonces, bueno, quería un poco, por aquello de, ya un poco por el tiempo, nada más comentaros dos retos, ¿no? Que se tienen en los Challenger Banks y las fintech en general. ¿A quién me ha dirigido mi propuesta de valor? ¿No? Que es algo que no es fácil de encontrar, ¿no? Y también, y esto lo que hemos visto es que normalmente se crea una marca y después se ve a quién quiero dirigirme, ¿no? Y no tanto al revés, ¿no? Digo, son pocas las fintech que están estructuradas de esa forma, quizá porque también se pivotan mucho, ¿no? Se cambia mucho el modelo, bueno, como decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no te gustan los cambian, ¿no? Entonces, bueno, y luego, bueno, algo que es un reto en la industria, en toda industria nueva, creciente, es un poco el talento, el desarrollo de equipos de alto rendimiento, ¿no? Pero está representado por este árbol, ¿no? Y bueno, todo lo que se refiere a retención, entrenamiento de equipos, la universidad de la colaboración, ¿no? Cómo haces el reclutamiento, cómo orientas a tus equipos, a tu gente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le da retos al más listo de la clase, ¿no? Que siempre necesita una nueva aliciente para que no se aburra, ¿no? Entonces, es algo interesante, ¿no? Lo que viene por delante con el talento. Quizá en esto que hemos hablado mucho también bueno, de la ronda de capital y demás, pues justo yo diría que mi opinión es que el talento es lo que más falta y también igual que con la marca, pues hay que prepararse para el futuro, ¿no? Porque el talento es el que te va a hacer el que de nada vale que tenga una pila de millones de dólares si no hay talento que ejecute el plan de acción, ¿no? Entonces, Claro. exacto. Entonces esto sucede mucho, ¿no? Y digo, aprovechando que GMC 360 está muy comprometido, ¿no? Con
con el entrenamiento y con la, sobre todo, ¿no? La formación, capacitación avanzada en la industria, ¿no? Pues ellos habéis entendido muy bien que esto es muy necesario, ¿no? Y nada, por mi parte no sé si haya más preguntas. Yo me quedaría todo el día hablando, me encanta el tema y bueno, aquí preguntaba Javier, ¿no? Que qué debe tener el modelo Challenger Bank para tener éxito, ¿no? Pues la verdad, Javier, es una pregunta muy difícil, pero yo creo que, porque son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Hablar con un Challenger Bank mexicano, con el founder de un Challenger Bank mexicano hace unas semanas, ¿no? Y un poco desanimaba, ¿no? Desanimaba un poco a que hubiera, no Challenger Banks, no iba tan lejos, ¿no? A que hubiera fintechs, ¿no? Y era porque, oye, pues no sabes regulatoriamente, como decía muy bien Dara, prevención de lavado de dinero, no sabes el capítulo que vas a tener de todo lo que va a suponer el capital, ahora que ¿no? Corrígeme Dara, que los requerimientos de capital con COVID, pues se aumentaron, ¿no? Y que pues bueno, pues sabíamos que pues a lo mejor era requerido, pero pues es un capítulo que hay que tener en cuenta, el talento, como estábamos hablando, es algo absolutamente necesario, equipos multidisciplinares, que sea un tema, yo diría, muy importante, ¿no? Un tema vocacional, ¿no? Hay muchos libros al respecto de todo esto, pero te diría que sea un tema vocacional, porque si no, hay muchos modelos, leía estos días, ¿no? Hay muchos modelos que se crean para la siguiente ronda, ¿no? Y pues esos modelos, yo que he sido un empresario toda mi vida que no he creído en esos modelos, ¿no? Que he creído en el modelo de cash flow, ¿no? Con operación, a mí me ha costado mucho entender, ¿no? Este modelo que se trata un poco de explicar rápidamente. Entonces, yo diría que tu principal motivador no sea la ronda de inversión siguiente, ¿no? Y bueno, que realmente quiera resolver un problema que sea porque te tocó algo personal, como estos amigos, pero realmente profundo, ¿no? Yo creo que ese es el mejor consejo que se pudiera dar para crear un buen modelo, porque si quieres resolver un problema con el que no te identificas y tampoco fue algo que lo sentiste dentro, ¿no? Por ahí dicen que tienes que tener el modelo espiritual de la empresa, ¿no? Que es lo más difícil y que muchos emprendedores, empresarios o fundadores no lo tienen, ¿no? O si lo tienen, pues ya eso es, van a tirar una pared con la cabeza, ¿no? Entonces, ese es un poco, yo creo, un modelo que te diría, resolver un problema que te ha tocado muy de cerca, ¿no? Y sí, tener también rodearte de gente que comparta, ¿no? Fíjate, tuve la suerte de vivir en Silicon Valley, bueno, en San Francisco, y bajaba por la 101, por la 101 a Silicon Valley a la oficina, y algo que aprendí en Newton Road, que es una calle que está llena de cafecitos, es que está increíble, porque tú sin conocer a alguien puedes sentarte, como por ejemplo con Javier o ahora Alberto pregunta qué Challenger Bank consideras que tiene un buen modelo, te sientas y le compartes tu modelo, ¿no? Y te escuchan y son gente pues que sabe mucho en general. O sea, puedo contar muchas anécdotas ahí, pero no hay mucho tiempo. Pero escuchan y te dan su retro, ¿no? Y su retro es muy interesante, ¿no? Y ellos te dan la suya, o sea, te cuentan su business plan, o te cuentan su modelo. Y es algo que yo creo que en México también tenemos que aprender, ¿no? A abrir nuestros modelos, a compartir, es un poco mucho el modelo de Open Banking para crecer, ¿no? Y quizá, bueno, me tocaba en Londres finales del año pasado ver cómo algunos decían, sí, pero si no cuentas tu idea, puedes tener el mejor secreto guardado de Londres, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué vale eso, no? O sea,
las ideas valen lo que vale puesta en ejecución, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo daría ese consejo, ¿no? Ok. No sé. Ajá. Y pues bueno, a mí me gustaría complementar y ya para cerrar este webinar, primero agradecerte, Mario, por todo el tiempo invertido, porque la verdad es que siempre es un placer platicar contigo, no solamente en este webinar, sino las oportunidades que hemos podido tener de videollamadas y de comunicarnos, porque siempre aprendemos algo nuevo de ti y tenemos total admiración hacia ti y hacia todo tu equipo. Nos encanta que nos estén apoyando y que se estén integrando en este modelo de querer compartir más conocimiento, de que todos nos mantengamos mucho más actualizados. Y pues bueno, de mi parte creo que abordaría que no solamente, a pesar de que en este webinar estuvimos platicando mucho de los Challenger Banks, de todos los modelos nuevos, creo que definitivamente la tendencia a nivel mundial en todas las empresas, ¿no? Sin importar si son bancos, fintech, etcétera, es la transformación digital, ¿no? Entonces, y que va a implicar que las empresas trabajen, o sea, ahorita lo vemos en las fintechs que van mucho más aceleradas, pero como tú bien comentas, creo que más allá de la idea, creo que lo más importante es tener una visión muy clara, muy apasionante, el realmente contagiar al equipo, ¿no? El tener planificaciones claras, concretas, y que trabajemos súper bien en el tema de gestión del cambio al interior de las empresas, ¿no? Que eso creo que es fundamental porque puedes traer muchísima tecnología, puedes traer muchísima tendencia, ideas nuevas, pero si no desarrollamos bien este proceso de gestión del cambio al interior de estas grandes empresas, difícilmente vamos a poderlas mover o transformar. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Dara, muchísimas gracias a GMC 360. Es un orgullo ser speaker el día de hoy con ustedes y pues toda la suerte del mundo. Muchas gracias por todo, Mario. Y si tienen cualquier otra duda, recuerden que, bueno, está toda la información de Mario igual en nuestras redes sociales y lo pueden encontrar el link también a sus proyectos. Y cualquier duda igual nos pueden escribir, con gusto lo contactamos para que los pueda apoyar con cualquier otro punto que les haya quedado duda. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado y les deseamos un excelente día. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Excelente Mario. día. Bye.